Es una artritis seronegativa, donde posterior a una infección bacteriana que se ha dado en algún momento, ya sea enfermedades venéreas o enfermedades gastrointestinales, posterior a esto se va a darse entonces la artritis reactiva. Y así la infección intestinal ya desapareció las manifestaciones, ya no hay nada. Semanas posteriores puede manifestarse esta enfermedad, ¿no? Artritis reactiva, que es diferente de las artritis enteropatogénicas. Estas otras van a ser aquellas que van a manifestarse en patologías gastrointestinales inflamatorias, como lo que es colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, y las otras patologías de enfermedad celíaca. Entonces, en ese caso va a ser artritis enteropática. Pero esta es la artritis reactiva, luego mayormente a lo que son hay una artritis, serología para artritis en materia base negativa, por eso hablamos de seronegativa, ¿no? Y como consecuencia de patologías intestinales infecciosas anteriores que haya cursado. En esos pacientes va a aparecer. En los últimos años este nombre se utiliza espondiloartropatías seronegativas, ¿no? Espondiloartropatías seronegativas que siguen a infecciones entéricas o también a los urogenitales. Otras formas, estas están relacionados al antígeno HLA-B27. Más predisposición va a ser en este tipo de pacientes. Las manifestaciones, porque son de alelo HLA-B27 lo que presentan, entonces va a ser más las manifestaciones van a ser mucho más aparatosos, ¿no? O más intensos que en aquellos que van a ser HLA negativos. Se vincula la artritis aguda posterior a diarreas, fibroditis, el gran número de casos. Durante la Primera y Segunda Guerra Mundial orientó a una triada: artritis, uretritis y conjuntivitis, ¿no? Artritis, uretritis, conjuntivitis. Con lesiones mucocutáneas que se llegaron a conocer por medio ponemos en el presente únicamente, son de interés histórico. Bueno, esta triada, artritis, uretritis, conjuntivitis, va a aparecer en los pacientes. Algunas lesiones mucocutáneas, pero las lesiones mucocutáneas a nivel de la planta, de los pies, palmas de las manos, que aparecen, entonces va a ser mucho más relacionados a las artritis reactivas, relacionados a las enfermedades venéreas, ¿no? Como consecuencia de esto, mientras en las no, entonces estas manifestaciones van a ser menos frecuentes en las artritis de causa netamente infecciones intestinales. Al identificar las especies bacterianas capaces de desencadenar el cuadro clínico ante un dato de que muchos pacientes eran portadores del antígeno HLA-B27, surgió la idea unitaria de una artritis reactiva como un síndrome clínico provocado por agentes causales específicos que actúan en el hospedero genéticamente vulnerables. Los hospederos genéticamente vulnerables, más vulnerables serían entonces los que poseen portadores de este antígeno HLA-B27. Hay varias manifestaciones clínicas parecidas que pueden aparecer de manera consecutiva en infecciones intestinales causadas por alguna especie: Shigella, Salmonella, Yersinia, Campylobacter, infecciones genitales originadas por Chlamydia trachomatis, posiblemente también por otros microorganismos.
Entonces, la artritis reactiva está relacionada con este tipo de bacterias que van a causar estas infecciones, ya sea intestinales o infecciones de los genitales, entonces, como clamidia trachomatis. De los cuales principalmente lo que va a ser más frecuente va a ser lo que es la shigella. La triada artritis, uretritis, conjuntivitis es solo una parte del aspecto del cuadro clínico de la artritis reactiva. Para fines del presente capítulo término de artritis reactiva se limitará a los casos de espondiloartritis en el que existe por lo menos pruebas preliminares de una infección precedente y que la artritis reumatoidea sea negativa. Entonces, una espondiloartritis seronegativa, ¿no? Una artritis seronegativa con predisposición de infecciones intestinales. Antígeno HLA de 27 en la mayor parte de los hospederos, de los cuales Shigella y Yersinia clamidia. En estos, entre 60 y 85% se desencadenan este tipo de pacientes que son con antígeno HLA B27 y en menor prevalencia va a ser la artritis reactiva en Salmonella y Campylobacter. O sea, en las bacterias Yersinia, Shigella y Yersinia Campylobacter, mucho más frecuente que a las infecciones Salmonella y Campylobacter. El intervalo de edad va a ser entre los 18 y 50, pero también sí va a haber en los extremos de estas edades en niños de más de 5 años de vida como en adultos de edad avanzada. La relación sexual de artritis reactiva, si es de infecciones intestinales, es hombre-mujer, 1 a 1 va a ser. Pero si va a ser de enfermedades venéreas por transmisión venérea, la relación va a ser mucho más frecuente en los varones que en las mujeres, por los traviesos que son, ¿no? La prevalencia y incidencia globales de artritis reactiva son difíciles de valorar debido a la prevalencia variable de la situación desencadenante y los factores de sensibilidad genética. Bueno, esto en los países escandinavos se ha comunicado una frecuencia anual de 10 a 28 por 100.000, ¿no? En el pasado esto en África era desconocido, pero desde que comenzó a aparecer lo que es el HIV es muy común, está en una artritis reactiva. Estudios histopatológicos, datos histopatológicos sinoviales son similares a los de otros artropatías inflamatorias. Una manifestación característica en este estudio es la entesitis, donde va a haber inflamación de los tendones en lugar de la articulación en los huesos, en los puntos donde se insertan en los huesos los tendones, esa parte está inflamada, esos puntos van a ser dolorosos. Entesitis presenta mayor sensibilidad e infiltración de macrófagos y en el fibrocartílago. Entonces, entesitis es dolor en los puntos donde se insertan los tendones en un tejido óseo. Ocasiones se observan datos histopatológicos con microscopio de inflamación en el colon, el ilio, en pacientes con artritis reactiva posvenérea. Lesiones cutáneas, queratodermia plenoságica, ligada principalmente a artritis reactivas causada por enfermedades venéreas, ¿no? Esas lesiones queratodermias principalmente a nivel de la palma, los más planos de los pies, lo que se va a observarse. Esos los entesitis de la inflamación de la inserción de los tendones en el fluido óseo. Ahí está la queratodermia plenoságica. Muchas de estas, algunas de estas supurativas, esas lesiones dérmicas. Lo que más frecuente
la chiquela. De la chiquela, en sus 4 variedades, es fresnel, en mayor parte de la arteria activa el tema va a llevar, pero también en menos porcentaje lleva lo que es OME y disentería, de los 4 tipos de especies de la shigellosis. Otras bacterias identificadas definitivamente como activador de arteria activa incluyen diversas especies de Salmonella, Yersinia, Chlamydia trachomatis, etc. Todas estas que están acá también pueden desencadenar Clostridium, Campylobacter, etc. Pero los más frecuentes va a ser entonces la shigellosis. En la etiología patogenia se han encontrado antígenos de Chlamydia, Yersinia, Salmonella, Shigella. En lo que es en la rana sinovial de las articulaciones, en estos pacientes que han cursado con arteria activa, previa a esto, o que hayan cursado con enfermedades intestinales, ya sea de cualquiera de estas infecciones, ya sea por Salmonella, Shigella o cualquiera de las enfermedades o bacterias que desencadenen esta arteria activa. En estas pacientes entonces hay antígenos, ¿no? La enfermedad ya pasó, ya terminó, ya desapareció, ya no hay manifestaciones, pero estos antígenos quedan en la membrana sinovial de los pacientes. Estos son lo que se activaría en un momento para desencadenar ese dolor articular, La arteria activa desencadenada por glicemia enterocólica años después de activada la infección en los sitios periféricos se han observado en lipopolisacáridos bacterianos antígenos de proteínas por estado de choque térmico, DNA, Yersinia, DNA, RNA de Chlamydia trachomatis se han encontrado en tejidos sinoviales para hacer cuartitis activa. En sí, entonces, en estas articulaciones no estamos encontrando ya las bacterias, ¿no? Solamente los antígenos, ya la enfermedad pasó. Entonces, ya en una arteria activa, sabemos como consecuencia de estas infecciones bacterianas intestinales que se ha dado, como consecuencia de eso posterior, semanas después va a aparecer, o tiempo después aparece esta enfermedad. Pero eso no quiere decir que las bacterias están presentes, las bacterias ya no están presentes. Son solamente los antígenos, el tratamiento entonces, más que todo, los antiinflamatorios o corticoides analgésicos contra la inflamación tenemos que hacer, no así ya no la antibioterapia. HLA-B27 al parecer se relaciona con la arteria activa más graves crónicas, pero aún no se han determinado su participación patogénica. Entonces, lo que son positivos a esto son mucho más graves las manifestaciones crónicas, y en lo que son negativos va a ser mucho menos. Instalar el supervirus bacteriano, que es facilitado por PBL7 y otros factores, permite el desplazamiento de los leucocitos infectados del sitio primario de infección hasta la infección posterior. La respuesta de linfocitos T a los antígenos bacterianos persistentes produce la artritis. Las manifestaciones clínicas, donde presentan las enterocitis, las monoartritis, aisladas, trastorias, hasta enfermedades multiorgánicas graves. Ananes cuidados por lo general se ven una infección precedente a esa artritis, una infección que haya causado manifestaciones intestinales o progenitales. Hay síntomas generales y otros específicos. Los generales va a ser todos de la zona de la fiebre, mialgia, artralgias, fatiga, malestar general, pérdida de peso.
La otra manifestación es manifestaciones musculoesqueléticas de comienzo agudo. Es asimétrica, la artritis es aguda, es asimétrica, progresiva, aditiva, lo que existe va aumentando. Las más afectadas son la articulación de los miembros inferiores, ¿no? Ese sería entonces las características de las otras artritis, como por ejemplo de la psoriasis, ¿no? En el miembro superior va a ser hemorragias en los miembros inferiores. Las manifestaciones específicas, una artritis asimétrica, progresiva, por esa aditiva hablamos, y afecta a los miembros inferiores, rodillas, tobillos, articulaciones supraentregamentos, tarsopalancas, interfalancas de los pies. Pero también puede afectar menos frecuente otras articulaciones, pero principalmente va a ser en miembros inferiores. Es una artritis bastante dolorosa, no son raros los desastres articulares, la tensión, en particular en la rodilla. Muchos pacientes no pueden caminar ni apoyarse. Otra manifestación característica de las artritis reactivas, aunque no es propia netamente, son las dactilitis o el dedo de salchicha. Esta manifestación también se puede observar en el nivel articular y en los anteojos se puede manifestarse, ¿no? Otra manifestación entonces las dactilitis. Las artritis, una es aguda, intensa, asimétrica, sobre todo miembros inferiores. La manifestación son las tendinitis, fascitis, son lesiones especialmente características que producen dolor en múltiples puntos de inserción, de toda inserción de los tendones de Aquiles y la fascia plantar en diversos puntos a lo largo del hueso de la cabeza y el tronco. Los dolores dorsales de la región lumbar son bastante frecuentes y tal vez se deba a inflamación de la inserción de la espalda muscular, sacroiliitis aguda. Otra manifestación, las uretritis intensa o relativamente asintomática. Primer evento conducente de la infección desencadenante o por efecto de la fase reactiva de la enfermedad. Prostatitis y cervicitis también son manifestaciones, puedes acompañar esto. La afectación ocular es frecuente y varía desde una conjuntivitis asintomática transitoria hasta una uveitis anterior intensa ocasional de resistencia al tratamiento que puede acabar en ceguera. Las lesiones postocutáneas, queratodermia, venoságica, esas lesiones hiperqueratóxicas a nivel de la palma de las manos, plantas de los pies, formando costras antes de desaparecer. Mucho más están relacionadas estas manifestaciones, sobre todo en las infecciones que son de transmisión venérea. Hay lesiones mundiales consistentes en lipólisis, coloración amarillenta en la parte externa de las uñas, hiperkeratosis en las capas superpuestas. La manifestación menos frecuente o rara de artritis reactiva, anomalías de función cardíaca, insuficiencia aórtica, lesiones del sistema nervioso central periférico. Es típico de artritis persiste durante 3 hasta 5 meses. Esa artritis puede persistir. La incapacidad para trabajar los cambios forzados de ocupación son comunes. Pacientes con síntomas articulares persistentes. Dolor crónico en el talón suele ser muy molesto. Otras secuelas frecuentes son lumbalgias, artroiditis, la
mayor parte de los estudios de los pacientes que tienen este antígeno HLA-B26 tienen un pronóstico más sombrío que los que no portan este tipo de antígeno. En laboratorios, vese que son aumentados los reactivos de la fase aguda, casi siempre se elevan durante la fase aguda de la enfermedad. El líquido sinovial muestra inflamación específica, como toda artritis, la celularidad. Entonces, en las líquido sinovial va a estar entre 2.000 a 50.000. La mayor parte de los grupos étnicos, 50 del paciente poseen HLA-B27. La infección desencadena una persistente de infección mucoso primaria desde el principio de la enfermedad de artritis, pero en ocasiones posibles perturbar el microorganismo, por ejemplo en el caso de Yersinia clamidia. Se dice que hay sensibilidad de activa cadena polimerasas al PCR para DNA de clamidia en muestra de orina lechosa inicial para detectar DNA de clamidia. Tal vez con la enfermedad en los casos leves no haya signos radiológicos. La modalidad persistente en la evolución puede verse erosiones marginales, desaparición de espacio interarticular, alteraciones radiológicas, como en toda artritis. También puede haber sacroilitis, espondilitis, como secuelas tardías. A veces hay sintomáticos con pastos y no nace a partir de los bordes, sino a partir de la parte media de los cuerpos vertebrales. El diagnóstico principalmente va a ser clínico y no existe signos radiológicos específicos ni la posibilidad es que tenga valor diagnóstico. Diagnóstico clínico se sospecha, ¿no?, por la característica de la artritis. Primero, hay artritis. ¿Dónde van a ser las artritis en los pacientes? Miembros. ¿Qué característica es? Progresiva. Es aguda, simétrica. Asimétrica y progresiva, intensa, incapacitante, ¿no? Y sobre todo hay dolor también, aparte de las articulaciones, en los puntos de inserción de los tendones, ¿no? Ahí habla del tendón de Aquiles a nivel del lado cuando se va a insertar ese punto bien doloroso. Bueno, y sobre todo este tipo de artritis que aparece y es uno artesanal puede pensar, pero no se une la clínica que corresponde, ¿no? Los 7 criterios que mencionamos, los cuales 4, sobre todo la evolución de las manos, etc. Aparte de eso, el antecedente que tiene que tener el paciente de una infección de semanas anteriores que haya causado. Y hay una triada sobre esta artritis que está acompañando. ¿Qué triada nos va a guiar sobre él? Ya hay otros articulamientos inferiores, etc. Ya tienes la artritis. Uretritis. La triada. Conjuntivitis. Conjuntivitis, sí. Uretritis. Sí. Bueno. En la exploración física hay que prestar una atención de utilización de las lesiones articulares, tendones, los tejidos y órganos extraarticulares que posiblemente estén afectados como ojos, mucosas, piel, uñas, genitales. Diagnóstico, aspiración anal del líquido sinovial puede servir para excluir las artritis sépticas y las cristalinas. El cultivo nos ayudará en la articulación de la artrocentes. El cultivo lo hace no encontrar la bacteria, ¿no? Sí. Lo único que nos podría ayudar, ya que se va a decir biológico, que se va a hacer entonces la celularidad para ver ese líquido sinovial, para descartar la artritis séptica, ¿no?, o los
Los cristaloratos monosódicos, la presencia en caso de bota. La presencia de uratos nos estaría de cristales, nos estaría indicando que es una bota, ¿no? Artritis gotosa. Pero si hay leucocitos más de 100.000, estaríamos hablando de artritis séptica. En este caso, no es un proceso psicológico, una artritis de articulación, la celularidad, ¿cuánto va a ser? De 2000 a 50.000. ¿Cuál es la diferencia entre la artritis y la artrosis? Artritis, de la inflamación de la articulación. ¿Y artrosis dónde sería? Los cartílagos. ¿Ah? De los cartílagos. Los cartílagos. Ese ya vamos a llevar posteriormente. ¿Ya? La artropatía, vamos a llevar artrosis. Netamente un tema. La manifestación que se va a dar, con qué causa se va a desencadenar su tejido no, pero en sí las artritis son también parte de la causa de las artrosis. Los últimos estudios que se van viéndose netamente antes se consideraba que era algo mecánico, el desgaste, sobrepeso, por eso. Pero sí hay estudios que sí, las venas inflamatorias también participan en inhibir la producción de la sustancia extracelular en a nivel vegetativo. Y ahí está, va a comenzar también el desgaste. O sea, una artritis puede llevar a lo que es las artrosis. Bueno, la tipificación del B27 tiene valor predictivo negativo, reducir artritis activa, pero quizás es importante desde el punto de vista pronóstico en cuanto a gravedad, velocidad y tendencia a padecer espondilitis o uveitis. Es importante distinguir la artritis activa de la gonocosis, que al final de ambos se puede adquirir transmisión venérea y concluyen con uretritis. La gonocócica puede llevar también una artritis, pero ¿a qué tipo de artritis nos llevaría principalmente? Infecciosa. Decía, cuando hay una artritis, principalmente en las articulaciones grandes, una artritis monoarticular, es aguda, etcétera, ¿no? Aumentado volumen, calor, por todo está teniendo esa articulación. Si es en etapa sexualmente activa, no jóvenes como ustedes, entonces indagar sobre las secreciones de la red. ¿Bien? Preguntarlo. Primero preguntar sobre eso. ¿No? Bueno. Y otra diferenciación de las artritis con las artrosis en cuestión de dolor, ¿cómo lo diferenciarían? Las artritis es cuando está activa, el dolor es continuo. ¿Entienden? Es un dolor tipo inflamatorio, continuo. Con reposo, sin reposo, sigue doliendo. Mientras en las artrosis el dolor es mecánico. O sea, empiezan a moverse, duele. Se sienten en ese pozo, ceden. ¿Me entienden? Ese va a ser. Uno es un dolor de tipo inflamatorio y el otro es tipo mecánico. Ese va a ser la diferencia. El dolor de artrosis. Bueno, estudiar de el problema para detectar miseria y clamidia lacrimalis. Vamos a otro camino de tratamiento. Una artritis activa. La artritis activa
¿Están presentes las bacterias o ya? Ya. Entonces el tratamiento a base de antiinflamatorio. Cualquier tipo de antiinflamatorio. ¿Sí? Cualquier antiinflamatorio. La antibioterapia apropiada y rápida mejoraría en caso de que antes de que haya esa artritis, si hay una uretritis, una manifestación, infección, etcétera, que ha aparecido, entonces eso, el tratamiento, antibioterapia ayudaría a posteriormente aparezca una artritis activa o bien una artritis infecciosa. Sin embargo, los estudios comparativos no han demostrado un beneficio de la antibioterapia que se inicia después del comienzo de la artritis. Después del comienzo ya casi nada no sé, ¿no? Entonces, durante el cuadro infeccioso sí lo va a servir, pero la artritis activa ya no. El estudio de vigilancia a largo plazo sugirió que si bien antibioterapia no tenían algún efecto sobre episodios agudos de la artritis activa, ayudaba a evitar espondilitis crónicas subsiguientes. Otro de esa investigación ha demostrado algún beneficio a largo plazo en un estudio prometedor reciente que fue doble ciego comparativo con placebo. Demostró que la mayoría de los pacientes activa crónica por clamidia mejora al régimen de 6 meses a base de rifampicina 300 mg diario más eritromicina 500 mg diario durante 5 días, posteriormente 2 veces por semana o bien 6 meses 300 mg diarios de rifampicina. Son estudios escolares que han podido hacer esto, demostrando que sí. Los individuos con mononucleosis persistentes responden a ceftriaxona, también metotrexate, sulfasalazina, aunque no se han completado estudios sobre antifactor necrotumoral antes de activo. En ocasión, la tendinitis y otras lesiones de lentecitis pueden mejorar mediante interpresión glucocorticoide interior de las lesiones. Weitis puede exigir un tratamiento agudo de glucocorticoides para evitar secuelas graves. Bueno, al último hablan de la administración de medicamentos, alimentos, medicamentos. No había aprobado la ceftriaxona, metotrexate, sulfasalacinas, etc. Son estudios, pero no estaban siendo aprobados todavía en el caso. Lo que sí se utilizan los AINES y los corticoides. Bueno, hasta aquí sería entonces el tema de artritis activa. La próxima clase vemos entonces artrosis, bueno, los que tienen que dar examen se van y los que no se quedan.